Buenos días, doy un par de minutitos para ver si entra alguien más. Buenos días. 3, 4, 5, 6. Buenos Hola, días. buen día. Vale, no sé si estáis ya por aquí todas disponibles. Empiezo el Zoom de hoy. ¿Vale? A ver, para hoy me había preparado algunas preguntillas para haceros. Estamos os digo, 1, 2, 3 semanitas aproximadamente, bueno, un poquito menos ya, de cara al examen y imagino que ya pues empiezan a salir algunas dudas de cómo es el planteamiento, etc, etc. Entonces, primero me quiero centrar un momentito en M3, en radioprotección, que siempre tenéis menos dudas o al menos el temario está más claro, los procedimientos también. No sé si durante estas 2 semanas que llevamos últimas ha surgido alguna nueva duda de M3, del nuevo temario del bloque B o alguna cosita que os pueda resolver ahora. Yo de radioterapia tengo algunas dudas porque es que los apuntes hay muchas abreviaturas y yo a veces me pierdo. Cuando dices radioterapia, ¿te refieres a física? Porque sí que, a ver, hay una Sí, parte. perdón. Sí, no, Sí, no, me vamos refería. primero con M3, que normalmente la ventilamos un Vale, poquito más rápido y luego vale, ya vale, nos disculpa. metemos, no, Sí, tranquila, sí. en la M10. Entonces, sobre los procedimientos nuevos, ya he visto que habéis ido entregando las prácticas normal y todo eso, algunos de vosotros, no todos. Recordaros que quedan 4 días, si no me equivoco mal, ahora os lo digo. A ver, entrega de la práctica. Sí, bueno, 5 días para acabar de entregar, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis algún tipo de duda sobre M3 o directamente vamos a M10, como siempre. Normalmente tenéis más dudas o más cosillas pendientes de física, ¿eh? Alguien de los que está conectado que quiera resolver algo de radioprotección, de M3. Yo tengo una duda Sí, dime. que, o sea, a la que lo leo lo entiendo, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica me cuesta un poco los efectos deterministas y los efectos estocásticos. O Vale. sea, Sí, mm, que, si quiero, si me puedes poner un ejemplo de cada uno. sí, mira, por ejemplo, esto, vamos por partes. O sea, la radiación al final, ya sabéis que tiene efectos biológicos conforme más utilizamos las radiaciones. Tenéis que tener en cuenta que tenemos dos tipos de radiaciones, la natural y la artificial. ¿Eh? La natural, pues como la que nos proviene del Sol, del universo, etc, etc. Y la artificial, que es la que creamos pues los seres humanos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la que utilizamos en radiología médica es inducida, es creada por el ser humano y efectivamente, como comentas, no está exenta de poder causar efectos biológicos sobre los tejidos del cuerpo humano. A saber, siempre de dos tipos, ¿vale? Que es el determinista y lo que es el estocástico, ¿vale? Estocástico siempre es como a largo plazo, ¿vale? ¿Qué significa que sea a largo plazo? Pues que no tiene un periodo de manifestación exacta como puede ser el determinístico y suele ser de aparición tardía. ¿Qué significa que sea tardía? Que por mucho que yo te dé una dosis elevada en un momento de realizar un TAC o una radiografía,
no es importante para desarrollar un efecto estocástico, sino que lo que va a hacer es acumularse para poder desarrollar un efecto estocástico a lo largo del tiempo. Y como ejemplo así más claro siempre está el cáncer, la aparición de un cáncer debido a la inducción. Evidentemente, cuando a una persona le aparece una tumoración, es decir, un cáncer, muchas veces es complicado saber si es debido a la acumulación de dosis de radiación que tiene en su cuerpo humano, pero como siempre os diré, todo esto suma. ¿Vale? Evidentemente hay un factor genético detrás, hay un factor que tiene que ver con la radiación acumulada, hay varios factores. Entonces, no siempre que aparece un tumor en un paciente, en una persona, significa que sea por la dosis de radiación que ha acumulado a lo largo de su vida, pero sí que es un factor a tener en cuenta para el desarrollo más o menos tardío de este tipo de patologías, ¿vale? Y después el determinista, cuesta creer o cuesta pensar que hoy en día puedas producir una quemada con la exposición a la radiación que te da una dosis de una radiografía, ¿vale? Por lo tanto, os diría que esto es más extrapolable sobre todo lo que son centrales nucleares, etc., pero el efecto determinista es el que sí depende de la dosis. ¿Vale? Creo que, no sé si tenéis incluso alguna tabla en los apuntes o tenéis así como unos ejemplos. En las prácticas, muchos de vosotros me lo habéis referenciado muy bien, como en forma de tabla, en función de la dosis que se da, si hay uno que aparece u otro, etc. Por lo tanto, el determinista es el que, en principio, si nos pasamos de dosis, es decir, si en una radiografía de mano, voy a poner un ejemplo muy infantil y muy tonto, ¿eh? Imaginaros que yo hago una radiografía de mano y pongo una cantidad de dosis elevadísima, pues eso a más dosis puede crear un efecto determinista en mi mano, en este caso. ¿Qué es lo que hace el efecto determinista? Por ejemplo, una quemadura. Una quemadura, no os imaginéis una quemadura como la de un fuego o un incendio, sino que es una quemadura del tejido interno, es decir, lo que produces a más dosis siempre es más radiólisis del agua. Creo que está explicada en alguna de las diapositivas la radiólisis del agua, que es la rotura de la molécula de agua, y acordaos que el cuerpo humano prácticamente el 80 y medios por ciento está hecho de molécula de agua. Por lo tanto, lo que vas haciendo es creando roturas de la molécula de agua, consecuentemente lo que provocas es la aparición de radicales libres. Si vosotros sabéis, la molécula de agua está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno. Cuando rompes esta molécula, dejas el oxígeno libre y los dos hidrógenos libres, ¿vale? Entonces el oxígeno libre no pasa nada porque es oxígeno, pero los hidrógenos sueltos son radicales libres que se llaman, que son agentes infecciosos. Entonces esto, a la que empieza a proliferar las células, a reproducirse, etc., se hacen como malignas, para que me entiendas. Y entonces, malignas no en el sentido de cáncer, sino que van a producir como daños internos, no se reparan, etc., consecuentemente puede dar aparición a lesiones como quemaduras cutáneas, quemaduras internas, etc. Ya os digo que dar o crear una quemada con un disparo de una radiografía hoy en día, o incluso de un TAC, que sabemos que lleva mucha más dosis que una radiografía simple, es casi prácticamente impensable, ¿vale? Por lo tanto, bueno, hay un CSN, que es un Consejo de Seguridad Nuclear, detrás de todos los protocolos, de todas las instalaciones radiactivas médicas que se utilizan hoy en día en los hospitales, etc., para evitar que esto pase. Pero para que me entendáis, si yo pusiera una dosis muy elevada a nivel de miliamperaje en la máquina y disparara en una mano, quien dice una mano, dice una rodilla, dice un cráneo, dice un hombro, lo que sea, podríamos crear un efecto determinista, es decir, una quemada cutánea, una lesión cutánea que pudiese producir una herida interna. ¿Vale? Estas son las dos manifestaciones más claras y más ejemplificadas a la hora de explicar lo que son los dos efectos, ¿vale? Sobre todo os diría que es mucho más probable hoy en día crear efectos estocásticos a largo plazo, es decir, yo pues me lo invento, desde que nací hasta que tenga 40 años me han estado haciendo estudios con radiología convencional, con tomografía, con esto y con lo otro, mi cuerpo lo que ha ido haciendo es acumulando dosis de radiación y a lo mejor a los 40 yo tengo la probabilidad. Siempre es un efecto probabilístico, no significa que todo el mundo que se haga radiografías médicas siempre vaya a desarrollar este tipo de efectos, sino que hay un efecto de probabilidad. Ya sabéis que esto es probabilidad, es tirar un dado, o te toca o no te toca, y esto es así, para poder desarrollar este tipo de patologías a partir de cierta acumulación de dosis. ¿Vale? No sé si me he explicado, creo que eras Eva quien preguntaba, Sí, sí, y sí. bueno, también Y un quería poquito para los consultarte, de demás. las tablas estas de la exposición a a la radiación, de cara al Sí. examen nos tenemos que aprender, o no, o Mm, no, sí que es solo es un importante que, ejemplo. sí, es importante que conozcáis un poquito las principales diferencias. Por ejemplo, como os decía, ¿no? Un efecto determinista depende de la dosis. A más dosis, más probabilidad de que yo te cree una quemada. En cambio, el estocástico es independiente de la dosis.
¿Qué significa? Que porque yo te dé más dosis de radiación es más probable que te desarrolle un cáncer en tu cuerpo. Sí, obviamente, pero también con un mínimo de dosis hay una probabilidad mínima de que tú te desarrolles un cáncer. Por lo tanto, os diría que para un efecto a más dosis, más probabilidad, y en el otro es independiente de la dosis, ¿no? Por ejemplo, también la diferencia entre unos y otros, unos son de aplicación inmediata, es decir, un determinista, si yo te doy una dosis muy elevada de radiación, te puede causar la quemada in situ, en vivo, en el momento. En cambio, un efecto estocástico siempre va a ser de aparición tardía, a largo plazo. Es decir, yo no te disparo un TAC y de repente te aparece una tumoración que se crea en el pulmón. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, si queréis os puedo crear, porque en algún sitio seguro que aparece esta tabla. De hecho, Mar, sí. O sea, lo que entiendo, lo que te estoy escuchando y lo que he podido leer, y Ujú, también con el profesor de inglés, la ujú. diferencia más clara entre ambos es el tiempo, porque en el resto, claro, por ejemplo, la probabilidad de que pueda ocurrir en estocásticos también puede ser en determinístico, porque él me dice, por ejemplo, que la probabilidad, o sea, que no importa el tiempo, sino la probabilidad más. Esto es, sí, es igual que una mutación, es probable que pase o no. En esto siempre ha de haber un porcentaje de probabilidad de que Claro, pero, aparezca o no perdón, aparezca. perdón que te corte, pero la probabilidad es en los dos, es en Sí, 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 sí. determinístico y es. Y Sí, lo que sí, más sí. te puede diferenciar, o sea, que puede diferenciar uno de otro, si lo resumiéramos en una o en dos palabras, ¿qué sería? Es Yo lo veo el si tiempo. aparece más, más en el momento o más a largo plazo. Os diría que es el efecto principal, o sea, perdón, la diferencia principal entre los dos efectos, de aparición inmediata o de aparición tardía. Aunque también un determinístico también puede ser de aparición tardía. Yo puede ser que te pegue una dosis de radiación en una radiografía de mano y no te aparezca en el mismo momento, pero sí a lo mejor te aparezca a los 2 o 3 días la quemadura. ¿Me explico? Por lo tanto, Pero no es largo tiempo, es no corto es de largo, todas no, no. maneras, así. Claro, entiéndeme la concepción del tiempo a largo plazo, significa a años vista o de aparición Claro. inmediata. No hace falta que sea en el momento que yo me hago la radiografía, sino en el momento que me hago la radiografía o a consecuencia de unos días posteriores de realización de la radiografía. En cambio, el estocástico siempre es a largo plazo, es en años vista. Por lo tanto, hay una diferencia bastante importante en cuanto al tiempo de aparición de estos efectos. Claro, porque claro, en los dos se podría morir una persona, ¿no? En Sí, cualquiera de sí, los dos casos. evidentemente, en Claro. cualquiera. Entonces, para mí, o sea, por lo que he entendido, la única diferencia es el tiempo, o sea, lo que más predomina. Exacto. Puede Lo más ser, ¿no? predominante entre diferencias podría ser la aparición o el tiempo que tarda en aparecer estos efectos. Te diría que hay una enfermedad muy categorizada y también te doy contestación a ti, Eva, de un efecto determinista, es decir, de estos que aparecen inmediatamente, que es el síndrome de radiación aguda. No sé si os lo cito en alguna diapositiva, pero si buscáis información sobre el síndrome de radiación aguda, es una enfermedad, es un efecto determinista de aparición inmediata, véase inmediata con los días, y esto es lo que les pasó, por ejemplo, en el vídeo de Chernóbil que hicisteis en la práctica, es lo que le pasó a los primeros bomberos que llegaron a la central nuclear. ¿Vale? Debido a las dosis elevadas que estaba desprendiendo el núcleo radiactivo que había explotado, los primeros bomberos que llegaron se irradiaron con unas dosis súper elevadas, consecuentemente murieron a consecuencia de las quemaduras o de las heridas que le creó este síndrome de radiación aguda, es decir, de llegar y pegarse una irradiación externa brutal. ¿Vale? Si buscáis información Vale. después cuando acabemos sobre esto, seguramente os aporte un poquito más de información. Así que en resumen, os dirá que el factor a tener más en cuenta es que según el tipo de dosis que das y sobre todo también el momento de aparición de estos efectos. ¿Vale? Vale. Sí, vale. No sé si Eva o algún otro compañero tiene alguna otra pregunta sobre este tema. Si no, también lo podemos dar por zanjado. No, yo estoy ya. Gracias. Vale, pues bien, en un principio me gustaría dejaros abiertos un simulacro. Os voy a compartir pantalla un momentito para que lo veáis. Tengo, aunque sea una UF1, esté dividida en dos bloques de M3, como el año pasado hacíamos otros bloques diferentes de examen, lo tengo separado en dos exámenes. O sea, tendréis un examen para el bloque A y un examen independiente para el bloque B, es decir, dos exámenes en total sobre la UF1, ¿vale? Pues si no, también daroslo todo conjuntamente era demasiado lío y lo preferí hacer así, ¿vale? Entonces os comparto pantalla porque desde hoy os voy a dejar desbloqueado dos simulacros que tengo de los exámenes que vais a hacer el día 23, el sábado que viene. Bueno, el sábado que viene, ¿no? De aquí 2 o 3 sábados.
pero más o menos para que sepáis el formato de examen al que vais a enfrentaros, el tipo de preguntas que hago y bueno, es una simulación de nada, 10, 12 preguntas de test y alguna de desarrollo. Y de cara al siguiente Zoom, pues si tenéis alguna pregunta sobre el planteamiento de los exámenes o de las preguntas o de las respuestas que hay, me lo hacéis ver, ¿vale? Os pediría que el simulacro este no lo hagáis ahora durante el Zoom, sino que lo hagáis a partir de una vez acabado el Zoom para que podáis ver un poquito pues esto que os comento, cómo planteo los exámenes, etc, etc, ¿vale? No sé si podéis ver la pantalla compartida. Sí, la vemos. Vale. A ver, dejadme ver. Vale. Este sería uno. Ahora os lo desbloqueo, ¿eh? Y desbloqueo. Vale. No tenéis las respuestas, no sé si las tengo yo por aquí, ahora cuando acabemos el Zoom os las colgaré, ¿vale? Si por lo que sea no las tengo y no las veis colgadas, no os preocupéis que el simulacro lo podemos corregir el siguiente Zoom, si queréis, ¿vale? Que yo sí que tengo las respuestas de otros exámenes y las podemos corregir. Si puedo, os las colgaré directamente es para que os hagáis vosotras la autocorrección, como la que tenéis colgada de física, ¿vale? Por lo tanto, esto lo dejo activado y me voy. ¿Vale? ¿Veis en el apartado que pone aquí simulacro, examen, bloque A, UF1? Ahora esto lo tengo en oculto, a ver si me deja sacarlo. Esto es aquí y os lo muestro. ¿Vale? Como pone en el pie del Moodle, pone no es una entrega evaluable, ¿vale? Por lo tanto, no os va a dar puntos ni nada de eso, ¿eh? Simplemente pues, para que veáis el tipo de examen que podéis hacer. Está justo debajo de las entregas de las prácticas, ¿vale? Sí. Os he desbloqueado el del bloque A y ahora os voy a desbloquear el simulacro del bloque B. ¿Vale? Ya lo tenéis puesto para que podáis practicar un poquito las preguntas. Seguramente en el mismo examen hay alguna pregunta incluso que sea la misma, sacada de aquí, ¿vale? Pero bueno, para que veáis sobre todo lo que me interesa es el formato de examen que voy a realizar, ¿vale? Bueno, que realizo siempre, vaya, que no hemos cambiado nada, ¿vale? Para que veáis el examen os abro uno, típico con nombre, data y el grupo, y para que veáis, siempre hago un formato test, para que me entendáis, con 4 respuestas, solo una correcta, ¿sí? Aquí veis que tenéis varias preguntitas y después tenéis ejercicios de mini desarrollo, ¿vale? Si os fijáis a partir de la pregunta 10, explica brevemente los mecanismos de acción del tipo indirecto de la radiación ionizante sobre el tejido humano. Y siempre os digo el valor de la pregunta que vale. Igual que el test descuenta, el test siempre descuenta un tercio del valor de la pregunta, es decir, si una pregunta correcta vale 0,3 puntos positivos, si la falláis os descontaría menos 0,1, ¿vale? Esto siempre es así, por ley ha de ser así, ¿vale? En cambio, las de mini desarrollo, estas que valen 0,5 o un punto, no suelen valer más, no descuentan. Por lo tanto, mi recomendación es, pues todo lo que sepáis, poder escupirlo, que aunque sea mínimo, yo siempre sumo. Es decir, ostras, pues ahora mismo los mecanismos del tipo indirecto no me los sé, pero sé que es una breve introducción a las lesiones que causa la radiación ionizante, bla, bla, bla. Pues mira, si me habéis puesto algo con sentido y os puedo sumar un 0,1, os lo sumaré. En ningún caso os descontaré, ¿vale? Evidentemente, si me lo encuentro en blanco, no suma ni resta, pero bueno, que sepáis siempre un poquito cómo lo suelo puntuar, ¿vale? Veis que tenéis varias preguntas de 0,5 puntos, pues de definir conceptos, de indicar manifestaciones, de explica brevemente, ¿vale? ¿Sí? Esto os lo miráis con calma, realizáis el examen y ya os digo, si os puedo subir la respuesta para que hagáis la autocorrección bien, si no, en el siguiente Zoom os lo corrijo, ¿vale? Tenéis abiertos los dos simulacros de los dos exámenes que vais a hacer de M3, así que si no hay ninguna pregunta más de M3, paso directamente ya a M10, a física. ¿Alguna pregunta de última hora os haya parecido? ¿No? O sea que en el examen van a ¿Sí? haber varias de... No son preguntas tipo test, Sí, sí, todo. sí. Fíjate en el simulacro que aquí os he puesto 10 por poner 10, porque al final también si no se me acaba el tipo de pregunta. Normalmente mis exámenes vais a hacer unas 20 preguntas tipo test. Digo unas 20 porque a veces pueden ser 20 o 22, quiero decir, tampoco escatimo, pero mínimo 20, ¿sí? Y siempre ese apartado va a valer un total de 8 puntos.
¿Vale? Por lo tanto, los 2 puntos restantes hasta el 10 me lo guardo siempre con preguntas de mini desarrollo que digo yo, que son estas de 0,5 que os he explicado o que tenéis en el mismo simulacro para poder ver. Incluso, como os comento, puede ser que alguna esté sacada de aquí, así que también os servirá el simulacro como una herramienta de estudio para estudiar los exámenes, ¿vale? ¿Y es un examen para todo o cada UF tiene su examen? Cada UF tiene su examen, pero los exámenes van a Vale. ser iguales. O sea, en M3 hay 3 UFs. Lo único que la 1 es bastante larga y está dividida en 2 bloques. Entonces vais a hacer un examen de la UF1 bloque A y un examen de la UF1 bloque B. Eso sí que harán media entre los dos, ¿vale? Y de ahí sacaré la nota final junto a los procedimientos que habéis entregado, etc, etc, de la UF1. Después, cuando vayamos a UF2, veréis que solo hay un bloque, solo hay un examen, por lo tanto el 80% del examen, de la nota saldrá del examen y el 20% de los procedimientos. Y con la UF3 lo mismo. En cambio, en física, como es una asignatura más troncal, tiene 4 UFs directamente, así que para este sábado de exámenes, día 23, os vais a examinar directamente de la UF1 y UF2. La UF1 es todo lo de los componentes del tubo de rayos X, la historia, el descubrimiento, cómo se producen los rayos, etc, etc, más la tomografía, que es lo que os abrí hace 2 o 3 semanas atrás, que es el TAC, ¿vale? Pero los exámenes tipo a nivel de estructura van a ser iguales para M10 que para M3, no, no es que sean diferentes. Siempre vais a tener un tipo test de unas 20 preguntas y 3, 4 preguntitas de mini desarrollo así para poder contestar, ¿vale? Vale, si no hay ninguna pregunta sobre M3 propiamente, dejamos el tema de M3, os dejo de compartir pantalla de momento y nos vamos a ir a la M10. ¿Vale? Entonces, por aquí sí que me habíais preguntado. En principio, los 2 Zooms que quedan, vamos a hacerlos de repaso de UF2. La UF1, en principio, dimos algún temario de repaso, os concreté algunas dudas sobre los procedimientos. Algunos de vosotros me habéis escrito por algún error que hay en el temario que ya he ido resolviendo también en los diferentes Zooms. A nivel de UF2 de temario, ¿cómo os habéis encontrado? Sí que es verdad que son 4 temas de TAC, muy básicos, muy introductorios, y después uno de radioterapia, que aquí es donde me había preguntado Eva, creo que alguna duda. Y después hay 3 temarios más sobre lo que son apartados más técnicos del TAC, que son las unidades Hanfield, la ventana, los coeficientes de atenuación, etc, etc. Entonces, vuelvo a preguntar si tenéis alguna duda sobre algún temario que queráis que aclare. No sé si Eva habías Yo, comentado, o bueno, Nuria, dime. a ver, es que no sé si está bien o mal, pero yo creo que está mal. Ujú. En el test que hay puesto, la pregunta 35, Vale, me hablas de UF1, ¿eh? Entiendo. sí, sí, sí. A ver. El test UF1, vale. Es No, que la este pregunta test. 35 no. Vale. Eh, sí, sí, la 35. Ujú. A ver, creo. No, espera, que no sé cuál es. La 35 está mal, pero yo te la pregunté. Creo que esto me lo No preguntaste tú sé misma cuál. porque me suena que alguien me lo Sí, pero preguntara. es otra, que Vale. también vi. La 92. La 92. Es que sabes qué pasa, que este test era de la profesora antigua y lo tendría que haber retirado porque a lo mejor os da más pie a equivocación. A ver, 92 es la 2. Respecto al cátodo, no. Es que si es la 2, entonces estás confirmando que se trata del negativo. Ujú. Sí, es que esto alguien me escribió y es que al final tenéis que entender que un tubo de rayos X es como una pila, ¿vale? Entonces, según qué bibliografía lo explique, en función de la especialidad a la que se dedica ese tubo de rayos X, porque al final tubos de rayos X, aparte de medicina, hay pues para muchas otras, muchos otros campos de investigación, etc, etc. Entonces, en función del campo donde se investiga, no sé con quién aclaré esta duda el otro día, que también me preguntó lo mismo y sobre todo alguien que os hizo referencia a que esto podía ser de una Ana. manera o de otra, que era el profesor de inglés. ¿Vale? Entonces, según la bibliografía donde miréis, ¿vale? Un cátodo puede ser positivo o negativo. Creo que ya lo comenté en el Zoom anterior, cuando hablamos del tubo de rayos X, o al menos como siempre me lo han explicado a mí y siempre lo he visto en las bibliografías de los tubos de rayos X de medicina, el cátodo para mí siempre es la parte positiva.
¿vale? Y el ánodo es la parte negativa. Lo que en función de quién os explique o qué bibliografía consultéis, veréis que el cátodo está como señalado como la parte negativa y el ánodo positiva. Esto la verdad que yo no me había fijado en las diapositivas que estaba tan explícitamente así, por lo tanto entiendo que las diapositivas estas las saqué de algún sitio que no era propiamente de medicina, ¿vale? Pero esto, a ver si encuentro quién me lo preguntó. Fue Ana, Mar. Puede ser que fuese Ana, vale. No sé si Ana es Jalabert o Ana Gibert, porque me han escrito las dos. Fue Ana Mm, Giver, mm, creo. mm, Por lo que dijo el mm. profesor de inglés, pues. Sí, exacto, exacto. Creo que fue Ana y me hizo referencia como que el profesor de inglés os había explicado que podían ser de ambas maneras. Creo que yo en el Zoom os lo confirmé de así, ¿no? Y al final, para que no os liéis, en el Zoom dije que yo la parte positiva para mí siempre va a ser el cátodo y la parte negativa siempre va a ser el ánodo. Por lo tanto, en el test este, la pregunta número 92, ella pone que con un solo tipo abarca todo tipo de regiones anatómicas. Yo diría que es la 2 porque al final puede ser la uno también. Porque si se trata del polo negativo, estamos hablando que el cátodo es la parte positiva. Por lo tanto, yo os diría que si esto cae en mi examen, así como pregunta, yo sé, indica cuál es la respuesta correcta sobre el cátodo. Y os pongo que se trata del polo negativo, sería la falsa porque es el positivo, ¿vale? Por lo tanto, como comenté en el último Zoom, pensar que todo lo que es la parte positiva del tubo es el cátodo. Acordaros de catión cuando se producen los famosos iones, el ion positivo o catión y el ion negativo o anión. ¿Vale? Así que yo la 92, creo que me preguntabas, Nuria, diría que la respuesta buena o en este caso la que no es correcta sería la 1, se trata del polo negativo, siempre en cuanto basado a las explicaciones que os he ido dando yo. ¿Vale? Esto tengo apuntado aquí, ya tengo varios cambios que hacer en las diapositivas, sobre todo el temario 1, porque sí que al revisármelas os puede dar pie a confusión, ¿eh? Pero siempre, borrón y Mar, cuenta nueva. perdóname. Sí, Mar, ahora, si tú dices que esta práctica tiene que no está bien, de ujú. repente hay otras que tampoco están bien, sería bueno también que lo revisemos contigo, ¿no? Y así nos Sí, quedamos sí, sí, seguros sí. de ir avanzando bien. Sí, no, por eso, ¿sabes qué? Estoy pensando que este test, aparte de que es largo y a lo mejor hay muchas preguntas que os van a saturar, es que este test, ¿sabéis lo que me pasó? Que yo en la UF1 del año pasado no la hice y la verdad que me la revisé un poquito por encima y no le había dado tanta importancia como revisarme las siguientes o la M3 que sí que la llevo yo. Entonces, lo que haré, si os parece bien, de cara a la semana que viene, es crearos una simulación de examen como el que os he descubierto ahora de M3, de radioprotección, para que lo hagáis un poco en base a ellos. Y os pongo varias preguntitas sobre lo del cátodo y el ánodo para que quede más claro, ¿vale? A ver si os lo puedo hacer de cara a la semana que viene. O bueno, os lo dejo subido en el Moodle esta semana y así, pues, yo qué sé, en lugar de hacerlo sobre el test este de ciento y pico preguntas, hacéis la práctica o repasáis los conceptos sobre el test este nuevo que os ponga, ¿vale? Mientras más antes sea, mejor, ¿no? Sí, 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 lo dejaré, intento hacerlo entre hoy y mañana y os lo dejo publicado para esta semana seguro, vaya. ¿Vale? Vale, Seguramente gracias. pues tenga algunos otros exámenes y pueda hacer un mix o alguna cosa así rápida, montároslo, ¿vale? Y de cara al siguiente Zoom lo corregimos o me preguntáis alguna duda si os ha surgido o algo, ¿vale? Vale. Sobre todo respecto a lo que es la UF2, que es de TAC, no sé si tenéis alguna pregunta de temario que os pueda aclarar. No sé si alguien Yo me tengo había hecho. algún concepto, bueno, Ujú. alguno bastante, pero alguno que no me queda muy claro. Uno es el Vale, pitch. vale. O sea, leo la definición, pero no sé lo que es. Esto lo debéis No tener, sé. no sé si me podéis indicar la diapositiva, creo que es la 8 de 9. Mira, os voy a compartir aquí. Está en la parte del TAC. Secuencial helicoidal, sí, ya lo he visto. Sí, un parámetro Vale, fundamental, el pitch. os comparto, os comparto la pantalla, no sé si la podéis ver ahora. Vale, para entender el pitch, os explico un poquito de dónde viene o de dónde surge el parámetro pitch, ¿vale? Que es explicaros un poquito el tema 3 del TAC, ¿vale? Voy desde el principio y es que si os habéis dado cuenta, os habéis estado mirando las diapositivas y la explicación de la tomografía nace de la necesidad de diferenciar planos en una imagen radiológica. Ya sabéis que en una radiología simple o en una radiología convencional,
lo que es el postproceso de imagen, etc., no puede diferenciar entre planos, por lo tanto, lo que siempre nos pasa en la radiología simple pues son superposiciones de estructuras entre sí y a veces es complicado discriminar según qué lesiones, ¿vale? De aquí nace la necesidad imperiosa de realizar algún procedimiento que pueda, sobre todo, desenmascarar este tipo de problemáticas. Sobre todo, lo que insisto y quiero que sepáis es la superposición entre estructuras, ¿sí? Si vosotras me estáis viendo de frente, bueno, pues podemos analizar algunas estructuras que están hacia un lado izquierdo, hacia un lado derecho, pero por ejemplo no podemos discriminar si una lesión está más adelante o más hacia atrás del cuerpo humano, ¿no? Me voy a otra proyección, si me voy de costado, por ejemplo, de perfil, es importante que podamos saber si la lesión se puede ver más hacia adelante, o sea, más hacia la parte anterior del cuerpo y más hacia la posterior, pero en ningún caso te va a discriminar una patología que está hacia la izquierda o la derecha, ¿no? Pues dado esta problemática, alguien en su momento, estoy hablando de principios de los años 70, si no me equivoco mal, nace el TAC porque en este caso Hounsfield, que era un físico muy reconocido de la época, lo que hace es montar un tubo de rayos X como el que descubrió o montó Röntgen en la época con el descubrimiento de los rayos X, en una máquina rotatoria, ¿vale? Y así nace lo que es la tomografía computada como la conocemos hoy en día. Y por lo tanto se establecen una serie de generaciones de máquinas, desde las primeras que se crean a nivel de maqueta, a nivel de prueba piloto para realización de exploraciones, hasta los tags que tenemos hoy en día, ¿vale? Igual que en las familias existen generaciones entre abuelos, padres, madres, hijos y nietos, pues que sepáis que las máquinas de tag, conforme van avanzando, porque va avanzando la investigación sobre la máquina, sobre los cortes, etc., también van aplicando nuevos descubrimientos a lo que es la máquina y así surgen las diferentes generaciones de tag. ¿Vale? Una vez llegado a la última generación de tag, que son los tags basados en los tags de hoy en día, los que utilizamos hoy en día, están basados en la tercera generación. Creo que ya os pongo en la cuarta, que es una disposición de corona de los detectores muy buena, pero que también su elevado coste y su disposición de los detectores hace que se estropee mucho. Consecuentemente, vuelven a la generación 3. ¿Vale? La generación 3 es la generación en la que están basados la construcción de los tags de hoy en día. ¿Vale? Y a partir de aquí, para mejorar lo que es la imagen tomográfica, no se hace mejorando la máquina, sino mejorando lo que es la adquisición de las imágenes, ¿vale? Para que os quede claro, la tomografía, el TAC, tiene dos partes bien diferenciadas entre sí. No es que yo cuando haga un TAC hago la de primero hago la primera parte y luego hago la segunda. Hoy en día todo lo hace simultáneamente, pero para que me entendáis, hay una primera parte que es la adquisición de los datos, que es cuando el paciente entra a la máquina y sale, es decir, cuando se produce el barrido, ¿vale? Adquisición de los datos. Yo lo que adquiero o lo que tomo son datos de ese cuerpo volumétrico de ese paciente, ¿sí? Para después realizar la segunda parte. La segunda parte obligatoriamente se ha de hacer siempre a ordenador, que es el postproceso, y es la reconstrucción de los datos, ¿vale? Acordaos que la tomografía se llama TC porque es tomografía computada. Los datos que ha obtenido del paciente los he de tratar a ordenador, ¿vale? Básicamente se llama computada por eso, porque tú reconstruyes los datos que adquieres gracias a un ordenador, ¿sí? Bien, una vez tenemos la parte de la adquisición y la reconstrucción explicada, tenemos la imagen final, que es lo que conocemos la imagen de tomografía hoy en día. Bien, vamos a la primera parte, lo que es la adquisición, se puede hacer de dos maneras, ¿vale? De Marc, modo, sí. una pregunta, perdona que te interrumpa, una pregunta. Ujú. ¿El TC doble fuente dual sería como un quinto o no? No, no. El dual lo que hace referencia es que tiene doble fuente de radiación. Es decir, en lugar de un tubo de rayos X que rota, tiene dos tubos de rayos X que rotan simultáneamente. Por lo tanto, más dosis, más información por cada giro del tubo. Pero no tiene nada que ver con lo que estoy explicándoos. Vale, vale. No, porque ¿Vale? como está justamente en lo de los tipos de las generaciones que hay de... Sí, de hecho, las generaciones de tag son como las referencias a las máquinas y esto que os estoy explicando son como aplicaciones nuevas que se han ido descubriendo que se han aplicado a la tercera generación. Por lo tanto, el tag dual o el tag multicorte o el secuencial o el helicoidal no es que hayan cambiado las formas de hacer la máquina o construir la máquina, sino en cómo adquirimos los datos, es decir, ya con el paciente estirado en la mesa. ¿Vale? A la hora de adquirir los datos se adquieren de manera diferente entre generaciones. Lo único que la máquina está montada y fabricada, para que me entiendas, como el modelo de las generaciones o de la tercera generación, mejor dicho.
¿Vale? Vale. Una cosa es lo que cómo montas tú la máquina, cómo montas los dispositivos internos del gantry, etc, etc. Cuando digo gantry me refiero a lo que es la máquina físicamente, esto ya lo habréis visto en alguna diapositiva, ¿vale? Y ahora lo que os estoy explicando, lo que os voy a explicar es cómo se adquiere la imagen, es decir, cómo adquieres los datos del paciente, ¿vale? Tú lo puedes hacer de un modo secuencial, ¿vale? Si estoy aquí en la diapositiva 2. ¿Vale? El modo secuencial, fijaros, que tengo aquí en el esquema el gantry y el paciente tumbado en la mesa. Lo que hacía el modo secuencial es, tú introduces al paciente, la mesa se desplaza hacia dentro de la máquina, o sea, perdón, la mesa para y el tubo rota, ¿vale? Cada anillita azul de estas que hay aquí es una rotación completa del tubo, ¿vale? Por lo tanto, se hace, la mesa avanza, la mesa frena, rota el tubo. La mesa avanza, la masa frena, rota el tubo. La mesa avanza, la mesa frena, rota el tubo. Por lo tanto, entendéis que las imágenes se hacían como secuencia a secuencia, parte por parte, ¿vale? Había un desplazamiento de la mesa, después la mesa frenaba y con la mesa estática el tubo que está dentro del gantry, dentro de la máquina, rotaba una vuelta completa, es decir, 360 grados. Consecuentemente, entre anillas quedaba un espacio, ¿vale? ¿Sí? Un espacio que muchas veces no era adquirido, consecuentemente tú lo que podías hacer es pasarte zonas anatómicas sin estudiar, consecuentemente te podías comer lesiones, ¿vale? Esto del modo secuencial se entiende así como os lo he explicado. Ahora veréis súper rápido la principal diferencia entre el helicoidal, ¿vale? Quedaros con el esquema este del secuencial, anilla a anilla, secuencia a secuencia, por lo tanto, imagen a imagen, ¿vale? Como más lento. En cambio, con la aparición del helicoidal, ¿veis la principal diferencia? Y es que el movimiento de la mesa es continuo. Por lo tanto, si antes lo hacía secuencia a secuencia, es decir, la mesa se movía, frenaba y el tubo giraba, ahora lo que hace la mesa es entrar por la máquina y salir por la máquina sin frenarse mientras el tubo rota. Consecuentemente, en lugar de hacer secuencia a secuencia, lo que creas es una hélice, ¿vale? Es una exposición ininterrumpida que se llama. Por lo tanto, las anillas, en lugar de ser independientes, forman como un tirabuzón, como una hélice. ¿Por qué? Porque el tubo no para de rotar mientras la mesa avanza y vuelve a salir. ¿Me explico? ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Sí. Vale. Pues en el secuencia a secuencia, si os habéis fijado, entre una anilla y otra había un espacio. Ahora en el helicoidal ese espacio deja de existir, ¿sí? Por lo tanto, todas las zonas anatómicas que antes no se habían adquirido, ahora sí las tenemos, porque el tubo no ha parado de rotar, no ha parado de emitir rayos, consecuentemente, los datos que antes dejabas de adquirir, ahora los adquieres. ¿Esto lo entendéis hasta aquí? O sea que como no hay parones, Como en no el hay... espacio ese del parón que quedaba sin datos, ahora hay datos. Ahora hay Eso es datos, la diferencia. tal cual, sí. Vale, Como tú has vale. adquirido esos datos, el ordenador los va a poder reconstruir, que es la segunda parte que os explicaba. Si tú no adquieres una parte, el ordenador no puede reconstruir nada sobre blanco, sobre datos, pues, ¿no? Claro. En cambio, ahora los tiene, por lo tanto, las puede reconstruir. Consecuentemente, que hemos ganado mucha más cobertura y las zonas anatómicas, mucha más cobertura que viene basada en que todas las zonas anatómicas que antes dejabas de adquirir, ahora ya las adquieres. Consecuentemente, ¿qué creéis que irradia más, el helicoidal o el secuencial? El helicoidal, El ¿no? helicoidal, totalmente. A costa de un poquito más de dosis, la prueba es mucho más completa, porque en cada giro del tubo tienes mucha más información detallada de la parte anatómica del cuerpo del paciente en estudio, por ejemplo. Pero compensa, digamos, ¿no? Esta Sí, 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 mayor. sí. O sea, tú le dices a cualquier radiólogo si prefiere una adquisición secuencial o helicoidal, se tiran a la piscina al helicoidal. Ellos lo que quieren es ver, es información para poder diagnosticar. No les interesan que les dejes partes sin estudiar, ¿vale? Realmente no es que las dejases de estudiar, pero la adquisición de los datos no era nítida, consecuentemente había zonas pues, que no estaban bien reconstruidas, ¿vale? Con la adquisición helicoidal todo esto desaparece a costa de irradiar un poquito más, ¿vale? Cuando digo un poquito es realmente un poquito, ¿eh? No es ni el doble ni el triple de exposición, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, el factor pitch, ¿qué es lo que nos viene a decir? Es la distancia que tú dejas entre las anillas, ¿vale? La secuencia que tú dejas, perdón, el espacio que tú dejas entre las anillas. Y ahora, espera, queda menos de un minuto. En el secuencial, ¿no? ¿Te refieres? No, o sea, sí, en el secuencial el pitch no existe, tú simplemente entre anilla y anilla dejas un espacio muerto, ¿vale? Lo único que en el helicoidal tú ese espacio lo recuperas adquiriendo los datos, lo que igualmente entre anilla y anilla, no sé si puedes ver aquí las dos crestas de la anilla, hay una diferencia de espacio, ¿vale? Tú la hélice la puedes hacer más corta o más espaciada. Por lo tanto, el pitch lo que te viene a decir es la diferencia entre cada una de las hélices, entre cada una de las rotaciones del tubo. Ahora cuando volvamos, que esto se cancela, volvéis a entrar y os lo explico en un esquema, ¿vale?
Lo digo porque faltan segundos para que esto se cuelgue. Ya sabéis que cada 40 minutos corta. Volvéis a entrar y ahora os lo explico.